¿Ya estamos en el aire? Sí. Vale, pues nada, de vuelta. Siguiente sección. Ahora tenemos otra invitada muy, muy guay, que es Julia Ropero Carrasco, que es doctora en Derecho, profesora de Derecho Penal en la Universidad Rey Juan Carlos, donde allí es directora del Departamento de Derecho Público. Es autora de numerosas monografías y publicaciones, y algunas de sus principales líneas de investigación son terrorismo, violencia organizada y las que nos competen ahora, que son mujeres y menores y derecho penal. En estas líneas se encuentran sus últimas publicaciones, como pueden ser aspectos críticos en la mutilación genital femenina, reformas penales y política criminal en la protección de la indemnidad sexual de los menores, o los delitos de pornografía infantil y ciberacoso en las últimas reformas del Código Penal. Además, ha trabajado activamente en el proyecto europeo sobre mutilación genital femenina y otras violencias sexuales, en la elaboración de protocolos de actuación jurídica. ¿Lo he dicho todo bien? Perfecto. Vale. ¡Aplauso! Muy bien. Bueno, ¿qué tal estás? Gracias por venir. Pues estoy encantada. Muchas gracias, sobrina, por invitarme. Es mi tía. Por hacerme así un poquillo la pelota al principio. La verdad es que estoy encantada. Me sentía al principio un poco descolocada porque veía gente muy joven y yo ya me sentía así una señora mayor, pero poco a poco la verdad es que os he oído oyendo en las anteriores intervenciones. Y cuando hacíais, sobre todo cuando habéis estado poniendo ejemplos de imágenes y de referencias, alusiones, y decíais lo importante que era que las cosas siguieran cambiando, que todavía quedaba mucho por hacer, pero la verdad es que, aunque sé que lo sabéis, pero no os imaginéis hasta qué punto las cosas ya han cambiado. Y esto es muy importante destacarlo. También, sí. Ha cambiado. Cuando yo tenía vuestra edad era impensable, porque bueno, Patricia me ha presentado aquí como doctora y no sé qué, pero en fin, yo soy de Torres de toda la vida, de toda la vida de siempre. Y hace unos años era imposible que entre la gente joven en un pueblo pequeño como era este pudiera imaginarse un foro en el que se hablara con tanta libertad, con tanto conocimiento, con motivación, con interés, con empatía, sobre temas tan importantes, no solo tan actuales, sino tan importantes. Eso ha cambiado muchísimo, así que yo de verdad estoy, no sé cómo deciros hasta qué punto agradecida de que entre la gente joven sea tan natural hoy en día aceptar las diferencias, la diversidad, la importancia de la libertad, del respeto al otro, y yo creo que eso es una situación lo suficientemente amplia, aunque sé que hay otros casos de trolls por ahí sueltos, y de extremistas y de radicales y de lo que queráis imaginar, pues sí, que es saludable. Así que yo estoy aquí pues más feliz que una perdiz y dispuesta a aportar lo que os parezca. Qué bien. Fenomenal, muy bien. Un aplauso. Qué ¿no? Vale, pues contigo queríamos tratar, vamos a hablar de violencia de género, violencias sexuales y un poco todo este tema. Nos ponemos serios. Sí. Bueno, ellas también son graduadas juristas, yo no. Y en proceso de haciendo el máster de abogacía ahora mismo. Así que entre vosotros os vais a entender súper bien y ya surgirán preguntas que yo diré que sí y ya está. Vale, ¿qué es la violencia de género? Bueno, la violencia de género es un fenómeno que puede ser definido desde distintos enfoques. Y dejando ahora el lado jurídico, con carácter general, en el ámbito internacional y en el movimiento feminista se ha fraguado un concepto que es el que introdujo la Convención de Naciones Unidas del 93, que señala que la violencia de género es la que afecta de manera desproporcionada a las mujeres o por el hecho de serlo. Es decir, una violencia que tiene entre los factores de criminalidad, entre los factores que inciden en su producción, como uno de los más esenciales, un contexto de desigualdad de género. Ese contexto de desigualdad de género facilita especialmente esa forma de violencia. Luego tiene además otras características, y es que durante mucho tiempo no ha sido perseguida adecuadamente o ni siquiera ha sido reconocida o vista. Así que en esa fase estamos. Es una violencia que ya ha pasado a ser definida, pero solo muy recientemente. Va siendo reconocida, va siendo tratada, pero no con carácter general. Incluso se están produciendo algunos movimientos
reactivos, reaccionarios en contra del reconocimiento de la violencia de género o su anulación para ser introducido dentro de un concepto más limpio, que sería el de violencia doméstica producida en el ámbito familiar. Sí, sí. Pero todavía, a pesar de que se están produciendo estos avances, siguen existiendo muchísimos problemas, no solo estos movimientos reactivos de corte ideológico de una u otra manera, más extremistas, más en plan forocoches, dependiendo, ¿vale? No solo en esos ámbitos, sino que también todavía existen muchos problemas para diferenciar que la violencia de género no es solo la violencia en el ámbito de la relación de pareja, sino que la violencia de género es un concepto más amplio en el que se incluyen también las violencias sexuales, porque éstas afectan de manera desproporcionada a las mujeres y porque tienen razones estructurales en su explicación, y otras formas de violencia que no eran tan fácilmente visibles. Ahora en Netflix se ha estrenado, se está poniendo un documental que tengo que ver, que no he visto, sobre el caso Nevenka. Sobre el caso Nevenka Fernández, que ocurrió ya hace un par de décadas. Y en este caso estábamos ante una chica que era concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada. Y que fue pues una de las primeras mujeres, si no la primera, que en España se atrevió, me estoy poniendo hasta nerviosa. Estamos entre colegas. Es que hace aquí un poco de frío. Chufa el cañón. Se atrevió a denunciar un caso de acoso. Sí. Y hago referencia a ello porque el acoso sexual es uno de los fenómenos de la violencia contra la mujer que más cuesta de ver. Afortunadamente, gracias al movimiento Me Too y a otros movimientos, esto se ha empezado a visibilizar y a valorar tal y como es, pero durante mucho tiempo es que ni siquiera se veía. Y eso le ocurrió a Nevenka. O sea, cuando ocurrió el caso Nevenka Fernández y ella denunció públicamente la situación de acoso sexual a la que estaba siendo sometida por el entonces alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, pues se desató toda una ola dentro de la clase política y también en la opinión pública de rechazo hacia ella, porque más bien era una niña pija, de derechas, que era una trepa, que de la manita del alcalde había llegado a ser concejal teniendo apenas 20 y pocos años. Además había tenido una relación sentimental. Había tenido una relación sentimental con él, una relación sentimental sexual con él. En el momento en que ella cortó esa relación es cuando empezaron todos los sucesos de acoso. Se condenó a este sujeto por acoso, pero no sé si recordáis que en el juicio el fiscal, José María Ancos, que realmente tendría que estar de su parte, porque en el juicio a quien se estaba juzgando la conducta de Ismael Álvarez, del alcalde. Le llegó a espetar que ella de qué se quejaba, porque ella no era una cajera del Hipercor, que se tenía que aguantar que le tocaran el culo, porque así tenía que dar de comer a sus hijos, como de alguna forma le estaba diciendo que venía aquí a denunciarse, a fin de cuentas ella era una privilegiada, podía haber roto la relación. Esa historia, la de tú podías haber dicho no, es la que se utiliza para increpar a cualquier mujer que denuncie un acoso sexual, porque las situaciones de acoso sexual laboral, claro, se producen en el marco de una situación laboral, en la que precisamente el acoso se produce porque la persona acosada no tiene una situación de igualdad de poder, está en una situación de asimetría. Y cualquier actuación queda pues supeditada a que su vida se arruine, a que su futuro se venga abajo. Bueno, pues todo esto estaba lleno de estereotipos alrededor y, en fin, pone de manifiesto cómo todavía lo que es la violencia de género pues requiere ese camino para el reconocimiento. Porque dentro del ámbito universitario, tú como docente, cuando das este tema en clase y tal, ¿cómo lo reciben los alumnos? ¿Cómo lo recibe por lo menos la sociedad universitaria? Vale, cuando hablamos de la universidad y del mundo de la universidad y de la investigación, yo creo que es interesante poner de manifiesto algunas reacciones que explican cómo existe esa resistencia ante el reconocimiento de la violencia de género, ante la denuncia de la violencia de género. Y hay distintos niveles que evidencian pues lo que todos y todas conocemos, porque ya se ha tratado aquí, ese movimiento potente de resistencia, que es lógico, porque denunciar la violencia de género y otras cosas que se denuncian desde el feminismo, pues implica levantar, poner en solfa una
un modelo social, el modelo social patriarcal, que por supuesto se resiste, aunque sea de manera inconsciente. Ese modelo y los elementos que lo componen se resisten a que esas situaciones de poder se cambien. Bueno, cuando yo empecé a explicar la violencia de género como una asignatura en el grado en criminología, como una de las asignaturas optativas, fue ya hace años. Y cuando empecé, no sé si era un cachondeo, o sea, yo llegaba desesperada. El primer curso me encontraba con una masa muy importante del género masculino que me miraba como diciendo, ya, a mí me lo vas a decir, uy, lo que me estás contando, uy, ¿qué estás diciendo? Cuando estabas intentando explicar la existencia en sí de la violencia de género. Eso fue cambiando, pero todavía encontramos una importante resistencia al reconocimiento de la violencia de género. En primer lugar, por la estrechez de miras. Yo doy clase de violencia de género pues, a gente que tiene 20, 21 años y existe un importante número de alumnos que lo conciben todo este asunto como una estúpida guerra entre sexos. Sí. Es decir, aunque puedan reconocer que existen actos de violencia de hombres contra mujeres y los condenan, a lo que se resisten es a entender que es un fenómeno generalizado y que tiene razones estructurales, es decir, que hay algo que lo está explicando más allá que el que pega en ese momento sea un capullo, ¿de acuerdo? Al capullo le condenamos, pero no me vengas tú a criminalizar a mí. Se genera como un muro de resistencia, claro, porque el reconocimiento de la violencia de género como una forma de violencia estructural la entienden como una presunción de criminalidad hacia todos los hombres y entonces se genera el rechazo. Y bueno, yo intentaba, como eso era así y cada año había casi como si estuviera ante un grupo de tierraplanistas y yo diciendo que no, que la tierra es redonda, pues esto es igual, que existe, la violencia de género existe. Entonces, bueno, digo, para no tener que pasarme un tiempo diciendo que la violencia de género existe y cabrearme, venir frustrada y echar a la gente de clase si te dice cualquier burrada, pues yo llegaba ahí con todo mi saco de cifras. Pues mi saco de cifras, el 33%, el 98% de las agresiones sexuales en todo el mundo lo llevan a cabo hombres. Bueno, pues todas las cifras, que incluso me las he traído aquí, pero bueno, que no hace falta que os cuente, que ponen de manifiesto la desproporcionalidad, es decir, la realidad empírica innegable, cifras recabadas por organismos de investigación con procedimientos científicos acreditados, publicados por revistas científicas acreditadas, que ponen de manifiesto esa existencia de violencia sexual desproporcionada contra la mujer, esa existencia de violencia de género con carácter general desproporcionada contra la mujer. Y yo esto lo llegaba y lo ponía en clase diciendo, ya verás tú cómo les va a impactar. Daba igual, veían todo eso y nada, no hacía nada, no pasaba nada. Entonces dije, bueno, pues ahora voy a hacer, se lo contaba el otro día a Patricia, como con Fernando Trueba en La niña de tus ojos, que no sé si habéis visto esta película, si no la habéis visto, vedla, porque hay una interpretación alucinante de Penélope Cruz, hace un papelón enorme. Y bueno, La niña de tus ojos narra cómo un grupo de cineastas del franquismo se van a la Alemania nazi, a los estudios en Berlín serían, a grabar una película. Y entonces el galán de la película lo interpreta Jorge Sanz, pues que es un tío de falange española, en aquel momento en alza en España, bueno, ya imagináis, recordáis toda la historia. Un súper facha, con perdón, que tampoco es una palabra, pero un súper facha de la leche. Pero claro, con un aspecto así de gitano, que los llevaban también a los campos de concentración, y claro, le meten a un campo de concentración. Entonces ya cuando por fin, gracias a muchos contactos, le consiguen sacar, el pobre sale todo hecho polvo y dice, con lo facha que yo era. Pues yo, ilusa de mí, pretendía que si ponía el reverso, es decir, si le ponía a todos mis alumnos la situación a la inversa, iban a advertir lo surrealista, lo desproporcionado, lo esperpéntico que representaban esas cifras. Entonces yo llegaba con mis cifras totalmente alteradas. En España hubo 300.000, el año pasado 300 y pico mil denuncias de hombres que habían denunciado que las mujeres les habían maltratado. Se partían de la risa. Es decir, en lugar de encontrar el efecto de empatía, las mujeres dicen que no pueden ir seguras por la calle porque les produce... Hay un estudio que dice que la situación de acoso por la calle...
ya me gustaría a mí que me acosaran, ¡buah, pues me estaría encantado que me acosaran! Es decir, eso lo y hemos escuchado mucho. no era un acto de machada esto no era o sea, era real, producía risa, les producía hilaridad. Todavía nos cuesta llegar al otro punto, es decir, ponerlos en el lugar del otro y advertir que realmente la violencia de género existe. Esto entre los alumnos. Yo, si quieres, sigo, pero ya sabes Esto me que... recuerda a lo que... Tú vamos. Esto lo contaba un poco Pamela Valenciano en su monólogo No solo de los golpes, cuando habla de... y dice que a una persona que está aquí, aunque no quiera, alguien que está aquí, le va a dar miedo. Sí. Y una persona que está aquí, por mucho que quiera, al de aquí solo le va a dar risa. Pues al final es eso, ¿no? Entonces, creo que Carla y Nuria te tenían preguntas, algo del tribunal, no sé Sí, qué. a ver, Sí, teníamos Que varias no sea muy difícil, No, a ver si no, me vais a no. dejar que era el ridículo. No, viene un poco de las violencias, Nada, viene son sobre muy las violencias facilitas. Sí. sexuales. sobre la reforma, la ley de libertad sexual y la posición del Poder Judicial contra lo de el convertir los delitos de abuso sexual, de agresión sexual, bueno, quitar el abuso sexual directamente, ¿no? Algo así. Y la definición de consentimiento, la ley del solo sí es De sí. sí es sí. Y ya, y que el Poder Judicial, por lo que creo, se ha posicionado en el sentido de que, bueno, es que es una ley que puede afectar al principio de presunción de inocencia, y ya el Código Penal ya tiene una definición de consentimiento bien definida. Entonces, queríamos preguntarte qué pensabas tanto sobre esta reforma, sobre este tipo de ley. Y sobre el tema de la inversión de la carga de la prueba. Bueno, sí, esa es otra que ahora tiene que venir a colación porque Sí. el tipo de inversión de carga de la prueba que parece que hay en estos delitos, de que es la mujer la que tiene al final que probar que la han agredido, la que tiene que probar que su marido o su pareja le pega, que ha sufrido una violación. Eso también queríamos. Como siempre ponemos de manifiesto, así medio en risa que es así, a ti si te roban el bolso y llegas a comisaría a denunciar que te han robado el bolso, no te van a decir, pero te lo han robado seguro, pero seguro que te lo han robado, y sin embargo, que suena como chiste, pero seguro que no se te ha caído o algo, te lo han robado de verdad, que parece que con los delitos sexuales... Claro, mejor, claro que sí. Quiero decir que lo que quiero decir con esto es que tú vas a comisaría a denunciar el robo, pues te toman la denuncia tranquilamente y tú denuncias el robo de tu bolso. Sin embargo, con los delitos sexuales nos encontramos con situaciones muy chocantes donde se duda en primer lugar de la denuncia. Que por supuesto que todo debe ser probado. Ha en sacado un boli y juicio, libreta. pero- Vale. Ha sacado boli y libreta. Se viene. Ya no es que haya una duda, sino el procedimiento que tiene que seguir una víctima tienen que realizarla un análisis pues, médico, pues yo qué sé, tú has dicho que sufres una violación y tienen que realizar un análisis médico. Sí. Es todo ese procedimiento que al final a mí me parece como una inversión de carga de la prueba. Sí, porque al final parece que la víctima debe probar Claro. si ha sido o no violada. Voy a pensar para Y hacer tenemos TFM, tenemos la circunstancia en la que ambas personas que han sido víctimas de delitos sexuales, que han pasado muchos años, ¿cómo denuncias eso? ¿Qué pruebas tienes? Porque realmente ya no tienes la prueba física y por el trauma que sucede ante esta situación es mucho más improbable que a ti, según has sufrido un delito sexual, vayas directamente Claro. al hospital o vayas, aunque sepas qué es lo que hay que hacer, pero en ese momento... Vamos a sacar este debate del mundo jurídico y lo vamos a bajar al mundo de las personas normales que no tenemos ni idea. Perdón. Ley de libertad sexual, primero de Vale. todo. Ley sí es sí. Exactamente, lo El decías. tipo de ley y la posición del Poder Judicial. Porque... Me habéis dado para hablar una hora, así que por Genial. favor... Pues luego seguimos la conversación. No te preocupes, si se acaba yo el modero. programa. Por favor, controladme y por favor, cualquiera de los que estéis aquí y vosotras moderadoras, si alguna cosa nos queda clara, me decís. La verdad es que es un tema de gran interés en este momento y que era necesario que fuera planteado. A ver, como todos conocéis, la preocupación social o, digamos, la mirada social ante este tema se agudiza ante el caso de la Manada, ¿vale? Sí. El caso de la Manada de Pamplona y la Manada de Manresa, que son dos casos diferentes. ¿Qué ocurre en el caso de la Manada de Pamplona? Lo que ocurre en el caso de la Manada de Pamplona es que unos chicos acorralan a una chica que estaba tomando unas copas con ellos, ahí en un descansillo de unos pisos cutres en Pamplona, y la someten a una serie de acciones sexuales, a una agresión sexual múltiple, ¿vale? Cuando esto acaba, le quitan el móvil, se marcha, ella se queda en un banco llorando, unas personas que la ven, le dicen que le ha ocurrido, ella lo cuenta y denuncia los hechos a la policía.
¿Qué es lo que ocurre cuando estos hechos son enjuiciados? Pues que hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que tiene el fallo de la sentencia y un voto particular. El fallo de la sentencia dice que este hecho no puede ser castigado como la forma más grave, la que pedía el Ministerio Fiscal, que es la violación, sino solo por abuso. Así que os tengo que dar clase y deciros qué es cada cosa. Cuando hay agresión sexual, según nuestro Código Penal, cuando hay un contacto sexual no deseado, impuesto por violencia, entendida en sentido físico, agresión física, o intimidación, que representa la amenaza, que se suele entender verbal, pero también cabría la implícita, de producción de un mal. Esta manera de entender las cosas, que la violación requiere esto, es algo que se viene haciendo desde hace milenios, porque se ha concebido que para entender que existe realmente una agresión sexual y que no es que la mujer se haya dejado, tiene que haber un mecanismo para vencer la resistencia. Y de algún modo que se ha producido ahí esa resistencia y que ha sido vencida por un mecanismo. De tal manera que otras situaciones en las que el consentimiento o no es válido, por ejemplo en el caso de los menores o personas que están inconscientes, como en el caso de la manada de Manresa, que está la pobre drogada o borracha de manera inconsciente, no existe ese plus de violencia o intimidación y son castigados con menos gravedad. Esto plantea realmente un dilema y se suscita una duda más que razonable de que sea justo. ¿Por qué? Bueno, pues porque si estamos en un contexto donde cabe interpretar que la víctima no puede expresar libremente su consentimiento, como es la manada de Pamplona, porque hay un contexto de intimidación implícita, un contexto coactivo, las violaciones producidas en periodos de guerra o ante ataques de personas, siempre que hay una actuación conjunta de varias personas sobre una víctima, el contexto coactivo se puede interpretar con gran facilidad. Claro. Por esa razón, la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, diciendo que era solo abuso, fue fuertemente criticada y hubo un recurso al Tribunal Supremo. Al mismo tiempo, se produjo el voto particular diciendo que el individuo que había visto, uno de los magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra, que había visto el vídeo y que había visto el vídeo en el que a la chica la arrinconan contra la pared, la quitan la ropa entre todos, se bajan los pantalones y le acercan los genitales a la cara mientras la penetran por detrás. Él, que había visto esto e incluso que ella cierra los ojos, ¿vale? A partir de ese momento ella cierra los ojos y siguen manipulándola sexualmente como si fuera un maniquí. Y hay un determinado momento en el que esa rinconada, cuando ya la han penetrado, lo tengo que decir, Dilo. por la vagina y por el ano, y ya llega un momento que la rinconan contra la pared para realizar una nueva penetración anal, y entonces ella grita y llora. Y en ese momento continúan, terminan, pues incluso con esa visualización, el juez que examina este caso con su voto particular y dice que no son culpables de nada, señala que existe una relación sexual que no puede entender porque es una relación sexual donde prima el sexo y que sin ningún tipo de consideración hacia las otras personas, pero que ella está ahí en un ambiente de jolgorio. De jolgorio. Creo que Porque dijo algo parecido, como que era una escena de sexo no cotidiano, pero dijo que era algo normal entre jóvenes. Entre jóvenes. Sí. O sea, él lo que hacía era como una especie de crítica a lo que podría representar una manera de entender el sexo que él no comprendía, pero que creía que era aceptada por la mujer. Total. El Tribunal Supremo casa esta sentencia, significa que la anula y dicta una nueva en la que dice que no, que existe un delito de violación porque aunque no se produjera un acto de violencia directa, aunque la empujan, y aunque ninguno expresara una amenaza verbal, te voy a matar si no te dejas hacer esto, existía una situación de intimidación implícita, que es una manera de señalar lo que en otros países y desde el movimiento feminista se reclama que se tenga en cuenta,
y es el contexto en el cual, debido a las circunstancias objetivas de coacción, debido a las declaraciones de la víctima, al propio desarrollo de los hechos, como que los sujetos tuvieran en su móvil unas frases diciendo: aquí estamos los 4 follándonos a una puta pasada de vueltas. A pesar de todo eso, no eran capaces de ver que efectivamente había una situación de coacción. Por eso, a nivel internacional, tanto entre los tribunales internacionales como en las reformas de otros países de nuestro entorno, se ha producido un movimiento de reforma de las leyes en el sentido de eliminar la diferencia entre agresiones sexuales como algo más grave que exige violencia, intimidación de amenaza, y lo que son los abusos. Lo mismo con el caso de la manada de Manresa. Hay un caso en Estados Unidos, el caso de Chanel Miller, que fue una estudiante violada ya hace tiempo mientras estaba drogada en el suelo. O sea, unos tipos la violaron, había unos estudiantes, iba a decir de Erasmus, pero no, porque en Estados Unidos no, unos estudiantes suecos que pasaban por allí y les dijeron a los otros que qué estaban haciendo. Bueno, esto en Estados Unidos sí se consideró violación. En el derecho anglosajón esto es violación. Pero aquí, en el caso de la manada de Manresa, que era lo mismo, la chica estaba drogada, inconsciente, con lo cual fue cosificada con un enorme atentado contra su dignidad, se entendió solo abuso y no violación. Así que el hecho de que la reforma prevista por el Gobierno prevea la eliminación de las diferencias entre lo que es abuso y violación, pues no es nada extraño, ni diferente, ni loco, ni hay que rechazarlo por insuficiencia técnica, ni nada de las cosas a las que se refiere, a mi juicio, el Consejo General del Poder Judicial. No es de extrañar, porque eso ocurrió también con las reformas que hubo para la ley de la ley integral contra la violencia de género y las reformas que se produjeron en el Código Penal para castigar de forma expresa, como un delito autónomo independiente, la violencia de género y diferenciado de la violencia doméstica, que sí estaba castigado. ¿Por qué existe esa oposición? Esto podría ser otra reacción que yo me he encontrado. Se habla de los alumnos, bueno, pues no solo los alumnos, también a los jueces, a los profesionales, incluso a los políticos les cuesta advertir lo que representa la violencia de género. Y en este caso les cuesta advertir que realmente esa reforma no es algo que vaya a descompás de lo que se está produciendo en el resto del mundo. De hecho, introduce una definición del consentimiento que es la que recoge el Convenio de Estambul, la Convención del Consejo de Europa para proteger a las mujeres y acabar con la violencia contra la mujer, en su artículo 36. Es una disposición que dice precisamente que lo relevante es analizar las circunstancias para saber si se trataba de una relación sexual consentida. Claro. Lo que ocurre es que en la reforma se ha expresado de esta manera: se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente, por actos exteriores, concluyentes e inequívocos, su voluntad expresa de participar en el acto. Sí. Y esto no hacía falta ponerlo así, se podría haber puesto al revés y hubiera evitado todos los problemas. Ya. A ver, yo quiero aclarar, a ver si lo puedo explicar sin ser aburrida, pesada y que no se me vaya aquí. Vamos a ver, ¿qué es esto de la carga de la prueba? A ver, el derecho penal debe ser el último instrumento en ordenamiento jurídico. Parece que no, que esperamos de él que ocurra de todo. Y en un proceso penal, el principio fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución es el derecho a la presunción de inocencia. Esto es algo que no debemos de olvidar. Esto no significa tomar partido por nada. El derecho a la presunción de inocencia obliga a que en el proceso penal la carga de la prueba corresponda a la acusación. Sí. Es decir, otra cosa es a lo que vosotras estabais haciendo alusión, que es los problemas que se plantean en la prueba de los delitos sexuales y cómo funcionan determinados estereotipos que parecen obligar a la mujer a tener que señalar que ella ha sido honesta en todo momento, que ha sido buena chica. Sí. Por ejemplo, el caso Chanel Miller, lo que ella, después de mucho tiempo, ha denunciado
es que vale, a ella el Estado la protegió, entre comillas, porque al individuo este, que era un miembro de una de estas fraternidades americanas, que es un pijo que tenía un montón de pasta, tal, que seguro que está ya, que además era el capitán del equipo de... Exactamente. Sí. Solo le pusieron unos meses de prisión, o sea, fue una cosa realmente alucinante. Y además de ella lo que se esperaba, igual que ocurrió con esta chica de la violación de la manada, es que después no dijera nada, que estuviera calladita como una santa para que todo el mundo viera que ella realmente no tenía culpa de nada, ¿vale? Entonces Chanel Miller lo que denuncia ahora es cómo incluso la condicionaron a que su nombre no apareciera por ningún lado para protegerla, supuestamente. Pero es como una forma de decir, cuidado, que si me voy a meter en un proceso por violación, puedo salir trasquilada y al final lo que va a pasar es que voy a ser una puta. Y encima una falsa denunciante. Pero esto es diferente a lo que señalabais sobre la carga de la prueba. O sea, la carga de la prueba le corresponde al fiscal. Y claro, el fiscal le representa a ella, ¿vale? O sea, no son estos individuos de la manada o quienes fueran, por muy cabrones que nos parezcan, los que tienen que demostrar que no lo hicieron, sino que es el fiscal el que tiene que demostrar que así ocurrió. Es así, o sea, ellos en juicio, el acusado incluso puede mentir o callarse. Esto es como cuando sale en las películas americanas y dice, me acojo a la cuarta enmienda o a la quinta, ya no me acuerdo. Y entonces no hablo. Bueno, pues esto es así, o sea, el acusado no tiene por qué cooperar, ni tiene que hacer nada, ni tiene que probar, ni nada, ¿vale? Es el fiscal. ¿Qué significa al expresarlo de esta manera? ¿Se entenderá que no existe consentimiento cuando no haya manifestado? Parece que de alguna manera, y esto es lo que dice el Consejo General del Poder Judicial, lo que se está haciendo es que el autor tenga que probar que la víctima sí quería y no al revés, ¿me entendéis? O sea, está redactado de una manera confusa, pero eso no significa que no pueda estar incluido así. O sea, eso no significa que no podamos hacer una diferenciación. Basta para decir, el sentimiento será determinante para la apreciación de este delito. Y el sentimiento podrá ser apreciado como libre cuando así se determine por las circunstancias que rodearon el caso, por las circunstancias del contexto. Y así está regulado en Alemania, y así está regulado en todos los países, en Reino Unido, que han hecho una adaptación a esta nueva situación. Así de extremo, está regulado en Islandia, ¿vale? Pero sí que yo diga ahora que el Consejo General del Poder Judicial tiene razón en el sentido de que expresarlo así puede conducir a pensar que se invierte la carga de la prueba y que entonces el chico va a tener que probar siempre que ella quería y que se cayó, no dijo nada y entonces ¿qué pasó? Entonces, esto es una tontería. Vamos a ver, esto no ocurre así. Ninguna mujer y ningún hombre que sufra agresiones, aunque son casos mucho menores. O sea, esto está también computado. Las cifras de agresiones sexuales suelen producirse en un 95% sobre mujeres y en el restante, en el 15%, las víctimas son hombres. Luego es un 98 y pico, los autores son hombres, ¿vale? También hay algunos casos de agresiones, pero son un 2% de mujeres. Por eso es también un delito de violencia de género. Así que, por supuesto que estoy a favor de la reforma. Contaba con que el Consejo General del Poder Judicial y parte de la magistratura dijera que ya está el lobby feminista otra vez. Sí, hombre. Entiendo que quizás totalmente. Creo que es importante encontrar una vía que plantee esto siguiendo lo establecido en la normativa internacional o viendo cómo lo han hecho, por ejemplo, en Francia, cómo se ha hecho en Países Bajos, cómo se ha hecho en Reino Unido. Y desde luego lo que no puedo aceptar es que esto sea una cosa loca de un gobierno de no sé qué, porque es lo que está ocurriendo a nivel internacional. Exactamente. Perdona, si me he extendido, ya he dicho yo que con no, esto vamos. puedes Iba a poner todo aquí lo que una hora. quieras. Estamos flipando. Es una clase de derecho. Vamos, sí. Vamos a aprender todo. Hay una pregunta. Hay tiene- preguntas por Ana ahí. tiene una pregunta. Ana tiene una pregunta. Como para, no sé, dictar un poco
encontraré otra parte del Poder Judicial que sí que sea pro modificación. Vamos a ver. Como ya sabéis, ¿Cómo está configurado el Poder los órganos Judicial? judiciales están compuestos por personas que no son robots, que tienen ideología política, Claro. ¿de Sí. acuerdo? Ese es un debate diferente, es el que se refiere a si, y esto es muy recurrente, ¿no? Pues lo suyo sería que no, que estuvieran solo por mérito y que se eligieran entre los propios jueces y que no sean los políticos los que eligen a los jueces. Shh, cuidado, cuidado, porque la magistratura, ¿vale?, que son altos cargos profesionales, como otras muchas cosas en una sociedad con grandes diferencias sociales, está fuertemente copada por gente que es de derechas. O sea, esto es así, ¿de acuerdo? Lo cual significa que como no son robots, ¿vale?, por mucho que yo confíe en su profesionalidad, cabe esperar que si son nombrados entre ellos mismos, lleguen a funcionar como un auténtico lobby que se encuentre cubierto de manera casi exclusiva por una ideología, ¿vale? Por una ideología que ya sabemos dónde iba a llegar a la revisión de la ley de permisión del aborto, o dónde va a llegar a la ley sobre trans, dónde iba a llegar a todo, Sí. Pues porque es su manera de ver las cosas. Por eso, mal que nos pese, y aunque sea necesario a lo mejor acometer algunas reformas, en muchos países, no solo en este, porque a veces lo oyes en los medios de comunicación y parece que es solo en España, los miembros de la Judicatura, está bien, los del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, está bien que haya cuotas de partidos, porque es una forma de tratar de encontrar un mayor espectro ideológico, que haya representación de un espectro más amplio. ¿Qué es lo que pasa con el Consejo General en este momento? Pues con el Consejo General del Poder Judicial, pues que como sabéis lleva un tiempo sin renovarse y tiene más bien que ver por el afán de conservar poder por parte de la derecha, igual que Trump antes de las elecciones nombró a 2 jueces del Tribunal Supremo pues para asegurar determinadas resoluciones. Claro. Desde luego no es justo que el dominio de una determinada institución marque ideológicamente. Por esa razón, yo creo, es mejor denunciar, pero reaccionar con sosiego y decir, vamos a ver, ¿qué dice el Consejo General del Poder Judicial? ¿Dice esto? Bueno, pues vamos a ver si técnicamente podemos redactar esto de otra manera que no plantee el problema de la carga de la inversión de la prueba. Sí. Otra cosa que dicen, que se ha roto la proporcionalidad, porque si la violación es más grave, ¿cómo va a ser igual que el abuso? Bueno, pues vamos a explicar que no puedes comparar, por ejemplo, un robo con violencia, que claro, es más grave si le pega una torta, con una violación donde el propio acceso al cuerpo a la otra persona que está sin consentimiento ya supone una forma de violencia. O sea, vamos a utilizar argumentos que destaquen que esta reforma es una reforma apropiada, si se hace bien, a mi juicio, que contribuiría a resolver los problemas que se han planteado de manera cruda en los casos de las manadas, porque ahí lo que ha quedado es la sociedad estupefacta de decir, pero bueno, ¿cómo que esto no es tan grave? Claro. Si lo estoy viendo. No sé si te he respondido a lo que ¿A qué hora se está gustando el derecho a todos? Más preguntas, ¿tenéis más chicha. preguntas? Pues... a nosotras nos Y en general, si alguien quiere preguntar algo, estamos ahí, si no seguimos aquí. Uy, sí, yo que lo ha explicado todo. Sí, ya lo he explicado. Bueno, yo sí que le quería preguntar, porque como experta jurídica, el tema que es, hombre, el tema del 8M y las manifestaciones, ¿qué piensas? Es una... Porque creo que Amnistía Internacional o algo así se ha posicionado como que la prohibición de las manifestaciones del 8M pueden llegar a ser una violación de derechos fundamentales. Entonces... Mojarse. Qué difícil es todo esto de la pandemia. Es complicadísimo. Y sabéis que me pasa también que en mi valoración yo creo que aquí se me influye la edad, ¿vale? Yo, lo que prima en este momento en mí es la valoración, por ejemplo, de lo que Paloma ha explicado, sí, ¿no? De cómo realmente tenemos un sistema sanitario que ha sido terriblemente diezmado por una política neoliberal que le ha dejado sin recursos, y lo que eso representa el no contar con un servicio público de salud cuando llega una situación como esta.
Entonces no puedo evitar pensar en todo eso, pensar la situación por la que atraviesa un país como el nuestro, que realmente no tiene asistencia a la tercera edad, que tiene a los mayores en la situación en la que está. ¿Por qué? Porque hemos sido un país latino de muchos años de franquismo en el que el rol cuidador de la mujer ha sido puesto a la categoría de altar, o sea, el ser cuidadora es que era el sumum. Sí. Entonces, y eso lo llevamos las mujeres dentro, Sí, es inherente. Esa Yo creo que Generación tras vosotros generación. y vosotras ya no, ya vais viendo las cosas Pues de otra manera, yo creo que sí, llevamos. Sí. pero sigue. El tema las de los mujeres de cuidados, nuestra pienso que llevamos muy generación integrado. entendemos el cuidado como un acto de amor, de Sí, tal manera que sí. si nos vamos un día, aquí yo ahora por ejemplo, y en vez de quedarme con mi hijo haciendo los deberes de lengua, me siento culpable, Claro. O sea, hasta ese punto. Sí. Entonces, mi punto de vista en este tema de la pandemia no te lo puedo dar como jurista, te le puedo dar solamente como una ciudadana bastante confusa y desorientada con todo lo que está ocurriendo con la pandemia, porque no entiendo nada a veces no entiendo que se pueda una cosa y no se pueda otra. Ya. Entonces, ¿qué es lo que me puede parecer? A mí me parece razonable, Sí. ¿vale? Creo que pueden hacerse otras muchas cosas, como las que estáis haciendo Sí, aquí, y os totalmente, sí, felicito, pero tampoco te creas, porque luego aparece Rafael cantando con 5.000. Claro, eso es. Claro, Pero sobre esa todo en desorientación relación a- me acompaña todo el tiempo, Sí. así que perdonadme si no soy capaz de dar una respuesta contundente No a pasa este nada. Yo tema. creo que estamos todas. Y sí. lo revisamos dentro de un año, si queréis. ¿Cómo lo veía? Digo, luego se murieron no sé Violación, Me cuántos. parece súper bien lo de decir, no tengo una No me opinión acuerdo sobre del esto. artículo de la web. Sí, sí. por Ah, lo bien, tanto, no- está bien. Vale, muy guay. Sí, sí, Oye, totalmente. y sobre mutilación genital femenina, que es otro tema que tú también Carla, Ah, has sí. escrito. Con su TFG sobre Sí, fue yo hice esto. mi TFG sobre la mutilación genital femenina. Lo de la- ¿Qué es la mutilación genital femenina? Por una mutilación genital que te pasas. Vamos a ver. Es una forma de violencia de género. Definición. A ver, lo de la mutilación genital femenina y su investigación en torno a ella da para muchas reflexiones que creo que vienen bien en este debate. Mirad, la primera es que pone de manifiesto que hasta casi el año 2000, hasta casi el año 2000, no hubo una política internacional encaminada a erradicar la mutilación genital femenina allí donde más se produce, que es en África subsahariana, ¿vale? La mutilación genital femenina es una práctica que puede consistir en distintas cosas, desde prácticas más leves, como la extirpación del capuchón del clítoris, el clítoris entero, el clítoris y los labios, el clítoris, los labios y coser la vagina, ¿de acuerdo? Es una práctica que se lleva a cabo en Egipto y en África subsahariana, en algunos casos al 90 y tantos % de las mujeres. Y durante mucho tiempo, Naciones Unidas pasó de este tema como el de los matrimonios forzosos, de niñas Las con menores, sujetos sí. mucho más mayores, la esclavitud sexual, la explotación sexual, La trata, eso es el trata. trabajo sobre los niños y niñas. Durante mucho tiempo, la Declaración de los Derechos del Hombre, que está desde los años 40, era un paraguas para proteger los derechos humanos que fue construido bajo un punto de vista androcéntrico. Claro. No se contemplaron ni las experiencias de las mujeres ni las experiencias de los niños. No digamos ya la de los homosexuales y no ya las de los transexuales, que son ya las Ni escoria. pensarlo. Ni de coña. Ni pensarlo. No se contemplaron bajo ningún concepto. ¿Qué hacía Naciones Unidas ante el caso de la mutilación genital femenina? ¿Qué hacíamos nosotros, o Estados Unidos, o cualquier otro país occidental? Nada. Era como una práctica así, pues no sé, como los que se ponen los aros estos en las orejas, una cosa así como exótica de tribus africanas, Claro. ¿vale? Y No era nos una toca. cosa como una manifestación cultural en la que no tenemos que entrar. ¿Cuándo nos hemos empezado a preocuparnos? Pues ha habido dos factores que han intervenido. Uno ha sido que por fin, sobre todo gracias al movimiento feminista, la teoría de los derechos humanos, el derecho internacional, ha tomado en cuenta también las experiencias de las mujeres. Y todo esto empieza en 1978, un poquito, en 1993, la Convención de Beijing,
empiezan a ponerse en movimiento una serie de tratados y convenciones que dicen, no, es que las mujeres, por el hecho de serlo, sufren discriminación en esto, y también son sometidas a prácticas culturales en las que no nos hemos metido a estas horas y que no podemos amparar. Y nos empezamos a preocupar también aquí cuando tenemos inmigración subsahariana que nos hace reflexionar sobre qué hacer cuando te llega a la consulta de pediatría, y aquí podría Paloma poner su punto de vista, y te viene una niña a pasar la revisión que está mutilada. ¿Cómo proceder? Y ahí es cuando comenzamos a preocuparnos por el tema. ¿Y qué se hace cuando aparece el problema? Esto es una barbaridad, hay que poner la pena máxima, a la pena mayor, como en el jornal de Notre Dame. Siempre iguales, a la pena mayor. El derecho penal está preparado para todo, tiene que intervenir. Esto es una barbaridad de otras costumbres. Además, hay gente que dice, no, esto es porque son unos bárbaros, pero no es violencia de género. Y quien dice, esto no es violencia de género, no lo podemos tratar como violencia de género. ¿Y a quién se le hace? Porque la mutilación genital, pero claro, fíjate lo que hay detrás. La mutilación genital femenina en la África subsahariana en Egipto es que digamos que se ha hecho como más a través de los medios sanitarios. Ha habido un mayor avance de los estados, pero la mayoría del África rural subsahariana se realiza por parteras y por las madres, ¿vale? Son las mujeres las que lo promueven. Quien entiende la violencia de género solo como una violencia del hombre sobre la mujer, pues cree que esto no es violencia de género. Esto es violencia de género, que además no nos queda tan lejos, porque en el mundo occidental tenemos ahora mismo una situación realmente esquizofrénica para las mujeres. Por un lado se les hipersexualiza, por un lado se las lanza a que ocupen un lugar, que conquisten tal, por un lado se hipersexualiza, pero por otro lado, si realmente ejercen su libertad sexual, entonces pasa a ser esa puta pasada de vueltas a la que nos estamos follando, porque esa frase es muy importante, esa frase está expresando que de alguna manera nos legitimamos en la agresión, porque no es lo mismo tu hermana, que es muy decente y que por supuesto no la tocaríamos un pelo, o mi novia, o tal, que esta puta pasada de vueltas, que se está poniendo borracha a estas horas y que va encima sin novio o sin amigos acompañando, sino que vaya sola. O sea, va encendiendo luces verdes para que podamos llegar. Pues en este mundo occidental tan loco, resulta que descubrimos que la defensa de la virginidad de la mujer honesta, de la mujer que cuida esa relación de exclusividad que muchos hombres quieren sobre las mujeres, es la que hay que mantener a toda costa. La mutilación genital femenina es una expresión exagerada, solo exagerada hasta cierto punto, porque también hay prácticas, pues en Estados Unidos que... A ver, esto dicho con mucha distancia, que los padres le regalen unas tetas nuevas a la hija cuando cumple 15 años. Dicho con distancia porque no es lo mismo. Quería comentar que en los últimos años se había disparado las cirugías de genitales femeninos en Occidente para que los genitales tengan una apariencia más de niña, ¿no? Como van pasando los años, se agrandan los labios y tal, pues es súper común y muy extendida. Desde el 2016 hasta ahora están un montón de casos de operación de genitales en Occidente. Sí, es una práctica muy extendida, efectivamente, para poder encajar, que es lo que ocurre. Vamos a ver, por supuesto que está muy bien en que lo destaquéis. La mutilación genital femenina tiene el plus, por así decirlo, en que se realiza sobre niñas, ¿vale? Digamos que estas que se hace la vaginoplastia o la clirectomía con funciones estéticas, pues es una locura también, ¿vale? Pero ahí hay un salto de hacerlo sobre menores. Realmente lo de la mutilación genital femenina es muy relevante tenerlo en cuenta por todo lo que nos ayuda a comprender lo que esto representa, que no se vea violencia de género, que se haya desatendido, que realmente nos atrevamos a juzgarlo. Porque claro, cuando nosotros decimos lo de a la pena mayor, que en broma yo decía antes, ¿quién va a la cárcel? Los padres. No, los padres no. La madre. Porque ¿cómo se produce la inmigración subsahariana? Primero vienen ellos. Y luego vienen ellas con las hijas mutiladas. Y hay sentencias que dicen, él está aquí, no sabe nada, así que fuera. Además los hombres dicen, los hombres implicados en estos casos dicen que es cosa de mujeres, y es cierto, es que es cosa de mujeres. Claro, es cosa de mujeres impuesta. El error de prohibición y la autora. La madre, ¿por qué lo hace? ¿Por qué mutila a su hija? Porque sabe que si no la mutila,
su hija es un paria. Ahora no recuerdo, pero en muchas tribus africanas existe un nombre para la no mutilada. Sí. La no mutilada es una puta. Sí. Con ella no se pueden tener hijos. La mutilación, sostienen, que contribuye a que la libido, a la que ya habéis hablado, bueno, en ese caso no es que las presupongan que no tengan, sino que se la quitan. las mutilan para que no las tengan, ¿de acuerdo? Entonces, pues es una expresión brutal de lo que representa toda esta ideología de reparto de roles desde un punto de vista sexual, que es algo todavía con mucha potencia porque forma parte de las propias culturas y de la sociedad y desde luego que afecta al humano en lo más mínimo, porque es un ataque también contra... En lo más mínimo no, en lo más íntimo. Porque afecta contra la dignidad humana. Ala, pregúntame otra cosa. Venga, es el momento. Si alguien tiene alguna duda o quiera aportar algo a este debate que hemos hecho aquí. Yo ya Si no, he dicho todo lo que tenía que ¿tú decir. quieres Me guardo mis añadir papeles. algo? ¿Alguien quiere añadir algo? Nada, no, Es que el la momento. verdad, Nada yo más creo que que hemos no- hablado de todos los temas que de queríamos todos, sí, hablar. sí. Bueno, en verdad podría estar 50 horas Sí, hablando de 50 esto, horas, pero tengo más preguntas, pero lo dejamos para... No, pero para nuevas, pues mira, más programas y seguimos ampliando en estas cosas. Una Estaría sección. guay, ¿no? Una sección. Yo quería apuntaros una cosa. ¿Puedo? Sí, ¿Sigue el tiempo o me estoy hombre. pasando? Dale. Yo quería apuntaros una cosa. Con todo este asunto de la reforma de los delitos contra la libertad sexual, todo lo que ha ocurrido, todo lo de los casos, afortunadamente se ha abierto la investigación empírica en torno a este problema y hay encuestas, no solo las encuestas del Instituto de la Mujer para tener en cuenta la producción de delitos de violencia sexual, sino también sobre la percepción. Y esto es muy importante porque esas encuestas han evidenciado cómo, por ejemplo, en preguntas como ¿dónde crees que se producen las violaciones? En eventos como los Sanfermines, en una noche de copas, en tu casa con tu pareja. La inmensa mayoría de los hombres dicen en eventos como los Sanfermines. Sin embargo, las mujeres discrepan y en realidad la práctica, los estudios ponen de manifiesto que la mayoría de las violaciones son llevados a cabo por la pareja o por alguien conocido en un piso de su casa, Sí. ¿de acuerdo? No en un descampado durante una borrachera, a pesar de la relevancia mediática que han tenido algunas Se veces. olvida mucho Y eso eso, sigue que muy existe la vigente en la violación en sociedad. pareja, Sí, la en violación en pareja, matrimonio. en O Y, sea, por, y la, No una es que gran exista, mayoría no es que de personas exista. conocidas. que no. No es que exista. Y además es cuando la- se les pregunta, por ejemplo, ¿cómo es un violador? Entonces se dan distintas opciones. Un perturbado Sí, psicológico, un Sí. sujeto... Nadie dice un individuo normal y Normal, corriente. perfectamente Eso también insertado y ayuda, funcional. ¿no? Porque claro, entender que puede ser cualquiera un violador es de alguna manera de nuevo establecer como una especie de presunción de criminalidad en potencia. Y hay que decir que no talmen, no todos los No, hombres. no. Hay que señalar que es un problema que tenemos que afrontar con seriedad y que hay cosas que hay que corregir claramente sobre la manera de entender la sexualidad. Ahora ya se me cae, ya no sé qué. Pues nada, un Ahora ya aplauso. sí. Muchas gracias. Está muy interesante. Pues nada, encantada de haberte tenido, ha sido muy guapo. Yo quería decir, si es mi tía. Yo me lo he pasado genial. Yo ya habéis esto todas las navidades así siempre. Patri me dice, tía, ¿querrías venir? Digo, ay, por fin me lo pedí. Lo habéis pedido. Yo aquí todo el rato haciéndome la tonta. Sí, ¿y de qué estáis hablando ahora? Qué bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y enhorabuena por moveros así, ¿eh? A todas, a todos los que estáis aquí. Buah, en mi generación estáis también de los 80 como tontos. No, de verdad, en serio. La cosa ha cambiado, la cosa ha Muy cambiado. bien. Pues nada, Muchas gracias. pasamos ya luego a la última sección. Ya, ¿no? Ya está, ya. Hala, pues